El receptor de LDL se sintetiza bajo dos condiciones importantes. Primero, obviamente, baja concentración del receptor de LDL, obviamente, necesitamos más. Y la segunda condición es una baja actividad de la HMG-CoA reductasa. ¿Por qué esta enzima? Bueno, me voy a adelantar al metabolismo de colesterol. ¿Ok? Bueno, en el metabolismo de colesterol vamos a ver que se sintetiza colesterol a partir de acetilcoenzima A. Se genera un intermediario que es la beta hidroximetilglutarilcoenzima A, es decir, la HMG, ¿sí? CoA. Bueno, este intermediario se reduce mediante una enzima llamada HMG-CoA reductasa, que genera mevalonato. El mevalonato, después de alrededor de 20 reacciones, se genera colesterol. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque la HMG-CoA reductasa es la enzima reguladora de la síntesis de colesterol, ¿sí? Es la enzima que regula el proceso de síntesis. Entonces, si hay una baja actividad de HMG-CoA reductasa, ¿qué quiere decir? Que hay baja concentración de colesterol. Y por lo tanto necesitamos generar en membrana a los receptores de LDL para interiorizar colesterol. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, sí, todo claro. Ok. Entonces, como les digo, me adelanté un poquito el metabolismo de colesterol, pero era importante. Entonces, estamos acá, en este de acá, donde decimos que baja actividad de la HMG tasa de la enzima reguladora lleva a la síntesis del receptor LDL. Bueno, este va a ser liberado por vesículas hasta la membrana. Una vez en membrana, ¿sí? Una vez en membrana, el receptor de LDL une directamente a la ApoB100 de la LDL, ¿sí? Se une de forma complementaria al sitio activo y una vez unido se da la endocitosis del receptor junto con la lipoproteína, ¿sí? Con la LDL. Vean, se interioriza. Una vez interiorizado tenemos dos destinos. Uno, se genera un endosoma o dos, eh, las proteínas que se encargan de la endocitosis se regresan a la membrana. ¿Ok? En el endosoma, los receptores de LDL se reciclan, vean, esto es muy importante, se reciclan. Ojo, pero al final de cuentas los receptores de LDL tienen una vida media, ¿sí? Entonces, cuando aún son funcionales, pues regresan a este punto de aquí. El endosoma, pues se degrada, ¿sí? Y toda la lipoproteína, todo el LDL se hidroliza, que vamos a estar generando. Aminoácidos, ¿sí? De la APO, recordemos que la APO es una proteína, de la ApoB100. Ácidos grasos, recordemos que la LDL tiene ácidos grasos en cierta proporción. Y colesterol, recordemos que la LDL tiene un 50% de colesterol, ¿sí? El colesterol, ¿sí? Se esterifica mediante la enzima ACAT, ¿sí? Que es la transferasa, ¿sí? Y se genera colesterol esterificado. El colesterol esterificado se almacena en retículo plasmático y de esta forma se reduce la concentración de LDL en circulación. De esta forma, a su vez, impedimos que el LDL se retenga en la pared arterial y genere taponamientos. De esta forma también, este colesterol, ¿cuál es el destino? Pues puede ser múltiple. Se pueden generar hormonas esteroideas, ¿sí? Uno, dos, se puede regresar y generar VLDL. O tres, este colesterol esterificado puede ser ácidos biliares, sales biliares, perdón, ¿sí? Entonces, el destino de este colesterol interiorizado es múltiple. El colesterol dentro de la célula es mejor que un colesterol en circulación en forma de LDL. ¿Ok? Bueno,
Así funciona el receptor de LDL. De esta forma, ya podemos hablar más acerca de la hipercolesterolemia familiar, que como bien mencionábamos, es una enfermedad puramente genética. Es una enfermedad autosómica dominante, lo cual es un problema. Ustedes saben que un gen dominante necesita únicamente una vez que esté expresado para que se dé el desarrollo de la enfermedad. En este caso, muchas enfermedades genéticas son autosómicas recesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que aseguremos la presentación de la enfermedad, tenemos que tener dos copias del gen mutado. En este caso, una copia nos vale para que se dé la enfermedad. ¿Ok? Bueno, entonces, decimos que los rasgos característicos de la hipercolesterolemia familiar son una hipercolesterolemia severa, es decir, colesterol eh, entre 300 y 1000 miligramos por decilitro, cuando lo recomendable es hasta 200, ¿sí? Lo cual es muy alto. También tenemos depósitos de colesterol en tejidos, vamos a ver los xantomas tendinosos y arcos corneales. También algo que se ve mucho son enfermedades cardiovasculares prematuras. ¿Y por qué aquí dice coronarias? Porque muchas veces la acumulación de este LDL, ¿sí? De esta grasa, de este colesterol LDL, se da en las arterias coronarias. Ya vamos a ver cuando hablemos de la aterosclerosis un poquito más de esto. Y si a esto le sumamos antecedentes familiares, pues estamos ante un caso de hipercolesterolemia familiar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que la hipercolesterolemia familiar tiene un aspecto genético muy importante que tenemos que hablar en un momento, ¿sí? Bueno, el diagnóstico clásico de la hipercolesterolemia familiar se da por aspectos bioquímicos y clínicos, ¿sí? El aspecto bioquímico, pues, es el aumento de la concentración de colesterol total, ya lo vimos, ¿sí? Ya entendemos por qué. Y los clínicos involucran xantomas tendinosos, vean, vamos a tener estas acumulaciones de colesterol en tendones. Vamos a tener acumulación de colesterol en párpados, sí, esto de aquí. Y algo muy conocido son una presentación de arcos corneales, ¿sí? En las córneas se van a presentar arcos de colesterol. Bueno, hay casos donde tenemos lo más común que es tener personas heterocigotas para hipercolesterolemia familiar. Es decir, uno de los padres, ya sea el padre o la madre, tiene hipercolesterolemia familiar. Sí, eso es lo más frecuente que podemos encontrar en la población. Mientras que los homocigotos son raros. ¿Sí? Es poco frecuente encontrar a un homocigoto para hipercolesterolemia familiar. Y pues dependiendo cómo sea la enfermedad, van a ser los niveles de colesterol en sangre. ¿Sí? Normales, heterocigotos, homocigotos, más. ¿Ok? Bueno, me voy a adelantar esto porque es mucho. No viene ahorita al caso. Ahora sí, ¿cómo funciona esto de acá? Bueno, ¿cómo funciona el receptor de L? Pues aquí les presento cómo es que está eh, estructurado el receptor de LDL, pero lo que quiero que veamos es las mutaciones, ¿ok? Los tipos de actividad que pueden haber y los riesgos que esto involucra. Cuando el receptor de LDL no tiene ni una sola actividad, o sea, es decir, no funciona el receptor de LDL bajo ninguna circunstancia. El riesgo de enfermedad cardiovascular es 15 veces mayor al de una persona normal. Cuando tenemos actividad variable del receptor de LDL, y pues esto es causado por un error en el procesamiento del ARN mensajero, es 10 veces más, y cuando son mutaciones puntuales, es decir, un cambio de base nitrogenada en el gen del LDL receptor, somos 5 veces más propensos a enfermedad cardiovascular. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos pruebas genéticas. Necesitamos pruebas genéticas que nos digan, bueno, este gen tiene un 0% de actividad o este gen tiene un 50% de actividad, 75%, ¿sí?
Y de eso nos va a decir el riesgo que una persona tiene de sufrir la enfermedad. Por eso los análisis genéticos son importantísimos. En Guatemala, pues lamentablemente no contamos con esto, ¿sí? Una persona con hipercolesterolemia familiar es diagnosticada por rasgos bioquímicos y clínicos, ¿sí? Entonces, pues, riesgos no se conocen mucho, ¿sí? No sabemos qué tipo de mutación es la predominante en el país, no sabemos, porque hay 1500 mutaciones, imagínense, es un montón descritas. No tenemos idea cuál es la prevalencia en el país de cierta mutación, nada, ¿sí? Falta mucha información, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver que las mutaciones más frecuentes. Obviamente, la principal ocurre en el receptor de LDL. Vean, 1500 mutaciones descritas, es un montón. Después tenemos mutaciones en el gen de la apolipoproteína B100. ¿Sí? Hay casos donde la ApoB100 está mutada y por lo tanto no se une al receptor de LDL. ¿Sí? Y tenemos un tercer caso que es una mutación en PCSK9. ¿Alguien sabe qué es PCSK9? Es la proteína que se une al receptor de LDL, ¿no? Exacto, y que causa su unión. Creo que su regulador negativo, o es Exacto, muy bien, negativo. negativo, ¿sí? Como está en esta imagen, PCSK9 es un regulador negativo del receptor de LDL y por lo tanto un regulador positivo de LDL en plasma. Entonces, ¿cuáles son estas mutaciones? Pues estas mutaciones muchas veces son de ganancia de funciones, ¿sí? Cuando PCSK9 está mutado en ganancia de funciones, la afinidad que ésta tiene al LDL, al receptor de LDL, es muchísimo más grande, haciendo que se una con mayor facilidad, haciendo que se degrade el receptor de LDL con mayor facilidad. ¿Qué causa esto? Que el LDL en circulación aumente, ¿sí? Entonces, estas son las tres causas de hipercolesterolemia familiar. La más frecuente, receptor de LDL, después seguimos con mutación en la ApoB100 y después una mutación de ganancia de funciones de la PSCK9. ¿Ok? Bueno, al final de cuentas, el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar consiste en determinar la concentración de LDL, de colesterol LDL. ¿Ok? En muchos scores, sí, es decir, los scores, ustedes van a ver que son valoraciones clínicas de una enfermedad. Se necesitan tres aspectos. Aspectos bioquímicos, que ya lo vimos, aspectos clínicos, que también ya lo vimos, la presencia de xantomas tendinosos, arcos corneales, y como les decía, necesitamos pruebas moleculares, es decir, determinar la expresión del gen, ¿sí? Si tiene poca actividad, baja actividad, nula actividad, mucha actividad, ¿sí? Del receptor de LDL. Y pues esto lo usan países más avanzados, europeos y Estados Unidos, ¿sí? Entonces, necesitamos más información molecular. Les comento, yo conocí a una persona con hipercolesterolemia familiar, eh, cardiólogo, ¿sí? Y me decía que esta persona tenía una vida muy, muy saludable, ¿sí? Comía casi que solo verduras, corría 20 kilómetros al día, eh, tenía pues, un estilo de vida muy saludable y además de eso, él estaba medicado, ¿sí? Él tomaba medicamentos para controlar la hipercolesterolemia familiar, que ya vamos a ver cuáles son. Y a pesar de eso, él mensualmente se hacía exámenes de colesterol y pues tenía 350 miligramos por decilitro. Es decir, a pesar del estilo de vida súper saludable, a pesar de tomar medicamentos, su concentración de LDL en sangre pues, era muy alta. Es decir, esta persona tenía 15, 10 o 5 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular que nosotros, por ejemplo, que no tenemos hipercolesterolemia familiar. ¿De qué dependía 5, 10 o 15?
pues del tipo de mutación que se esté llevando a cabo. Si es una actividad nula, media del receptor de LDL. ¿Sí? Entonces, es muy importante todo este aspecto genético. ¿Ok? Y pues para que vean el efecto que puede llegar a tener en una persona con un estilo de vida muy, muy bueno. ¿Sí? Entonces, estamos con esto. ¿Alguna duda de la hipercolesterolemia familiar? Seguido, solo si podrías volver a explicar lo de la PCSK9, porfa. Es que sí entendí que aumentaba como que la afinidad y hacía que se librara más el receptor de LDL en plasma, ¿verdad? ¿O no es así? Bueno, algo así. Vea, tenemos acá al... Esta imagen creo que está más bonita. Tenemos la PCSK9 es una proteína que se va a unir al receptor de LDL. Dijimos que el PCSK9 es un regulador negativo del receptor. Es decir, cuando hay PCSK9, la concentración de receptor de LDL disminuye. ¿Sí? Entonces, muchas mutaciones que se llevan a cabo en PCSK9 son ganancia de funciones, es decir, el PCSK9 está más presente, ¿sí? Y por lo tanto, al estar más presente, se une a más receptores de LDL, haciendo que estos se degraden con mayor facilidad. Si se degrada el receptor de LDL con mayor facilidad, la LDL permanece más tiempo en circulación, ¿sí? Haciendo que ésta se pueda oxidar, retener y llevar a un evento cardiovascular. ¿Sí? Perfecto, y sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, vamos a iniciar a hablar ahora sobre la arteriosclerosis. La arteriosclerosis, pues, ¿en qué consiste? Pues es una enfermedad puramente inflamatoria, ¿ok? Por lo tanto, podrán imaginar ustedes que va a tener un aspecto inmunológico muy, muy fuerte, en el cual nosotros no vamos a entrar en detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, ustedes no han visto toda la parte inmunológica, la van a ver el otro año, así que pues le van a complementar después. Pero sí vamos a ver aspectos importantes. Por ejemplo, mencionarles que el sistema inmunológico se divide en dos grupos: sistema inmunológico innato, sistema inmunológico adaptativo. ¿Ok? ¿Sí han escuchado esto antes? Sí, Seguido. sí. Ok, buenísimo. Entonces, el sistema inmunológico innato es aquel que es inmediato, únicamente con la presencia de un antígeno, es decir, un agente extraño, pues se monta esta respuesta inmunológica. ¿Ok? Esta es mediada por macrófagos específicamente y otras células, pero principalmente por macrófagos. Bueno, estas se van a encargar de fagocitar al agente extraño, liberar citoquinas, que esas son moléculas en su mayoría proinflamatorias. ¿Para qué? Para que se dé el reclutamiento de más moléculas inmunológicas. Bueno, eso funciona. A largo plazo, ¿sí? A largo plazo, este antígeno, esta molécula extraña, es reconocida por unas células llamadas células T. Estas células T forman parte del sistema inmune adaptativo. Las células T agarran este antígeno, este agente extraño, y lo presentan a células B, que son otras células. Y estas células se encargan de sintetizar los famosos anticuerpos, ¿sí? Y esto pues ya toma tiempo, esto toma semanas, meses que se lleve a cabo, si ese sistema inmune adaptativo. Mientras que el innato es en minutos, ¿sí? En minutos, horas, ya tenemos una respuesta inmunológica innata, ¿ok? ¿Por qué menciono todo esto? Lo menciono porque en la arteriosclerosis el sistema inmune innato tiene un rol importantísimo, ¿sí? En todo el proceso de formación de placa heterogénica. Entonces, pues quedémonos con el macrófago que va, fagocita y libera citoquinas y recluta más células, ¿ok? Eso es lo que quiero que hablemos ahorita. Bueno, entonces, la arteriosclerosis, pues, es una condición donde a largo plazo, se va a formar una placa, ¿sí? Una placa
¿Qué lleva esta placa? Lleva células inmunológicas, lleva células destruidas y lleva colesterol, ¿sí? Y pues esto lo vamos a ver en paredes arteriales. Si nosotros generamos una placa lo suficientemente grande para cerrar una arteria, generamos isquemia. Isquemia es la falta de irrigación sanguínea en, en circulación, ¿ok? Entonces, esto puede llevar a todos estos padecimientos, ¿vean? A isquemia directamente, a infarto, ¿sí? A crisis hipertensivas, cardiomiopatías, fibrilación atrial, aneurismas aórticos y enfermedad arterial periférica, ¿sí? Entre otras enfermedades cardiovasculares. Al final de cuentas, la aterosclerosis ha sido objeto de estudio de muchos grupos de investigación en el mundo, ¿sí? Muchos científicos, bioquímicos, biólogos moleculares, médicos, se han encargado de estudiar a la aterosclerosis en lo más profundo de sus bases, ¿ok? Y pues se ha concluido que la aterosclerosis es una enfermedad compleja, en donde tenemos que ver factores ambientales, estrés, sedentarismo, tabaquismo, obesidad, llevan a que pasemos un umbral y el aspecto genético tenga algo que ver. Hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemias genéticas, ¿sí? Como hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Aquí está la HF, ¿ok? Hipercolesterolemia familiar. Bueno, entonces, ¿cómo definimos arteriosclerosis? Pues nosotros la definimos como una patología puramente inflamatoria. Es una patología inflamatoria que afecta las paredes arteriales de mediano y gran tamaño, reduciendo el calibre del vaso sanguíneo. Nosotros mencionábamos también que en la arteriosclerosis ocurre algo llamado isquemia, ¿sí? Bueno, esta isquemia puede ocurrir en diferentes arterias. Cuando la isquemia ocurre en una de las tres arterias que inervan al corazón, que son las arterias coronarias, ustedes ya lo vieron en anatomía, pues vamos a tener esta que es la enfermedad coronaria aguda, ¿sí? Que pues es el bloqueo de irrigación sanguínea en el corazón directamente, ¿sí? Más peligroso aún, cuando el bloqueo se da en la aorta, que es la que irriga a estas tres arterias coronarias, pues tenemos un bloqueo total de sangre en el corazón. Aquí es cuando tenemos este llamado el infarto fulminante. ¿Por qué? Porque tenemos un bloqueo total de sangre en el corazón. ¿Ok? Bueno, entonces, de esto de acá, de una enfermedad coronaria aguda, pues las personas, si es en una de estas pequeñas, esas arterias pequeñas, o bifurcaciones, pues se puede salvar a la persona, ¿sí? Hay diferentes mecanismos, stents, ¿sí? Los stents son resortes que se colocan, vean aquí, es una pared grasa, esa es aterosclerosis, ¿sí? Los stents son válvulas, bueno, ahora se utilizan válvulas, antes, vean, aquí está mejor, más bonito. Tenemos, el cerrada se inserta una válvula que tiene una malla y esta se infla, ¿sí? Se infla y esto permite que haya un flujo sanguíneo y no haya un bloqueo en esta parte de la arteria, ¿sí? Vean, así funcionan los stents. Se insertan, se inflan y después se saca el globo. Se saca el globo y ya queda la malla recubriendo a la arteria. Y vean, aquí es aterosclerosis. Esto es aterosclerosis. Sí, vean la grasa que está aquí en la arteria. ¿Ok? Bueno, entonces, para entender cómo funciona la aterosclerosis, tenemos que meternos un poco en la arteria. Entender que aquí tenemos la luz arterial, tenemos el endotelio, la parte externa, y tenemos después a la íntima arterial. Vean, la íntima arterial, todo el proceso aterogénico se lleva a cabo en la íntima arterial, en esta de acá, ¿sí? Después tenemos la media y la adventicia. Bueno, entonces, la formación de esta placa aterogénica se divide en dos fases. Una, la formación
de perdón, la lesión inicial, la fase inicial y después la fase avanzada. La fase inicial inicia con una disfunción endotelial, en donde el LDL queda retenido en la íntima arterial y termina con la formación de células espumosas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, entonces, si una persona tiene mucho LDL en circulación, en el video nos mencionaban que esta LDL se podía oxidar. Otra cosa que puede ocurrir con la LDL es que la LDL se puede agregar. Entonces, cuando la LDL entra debido a su alta concentración a la íntima arterial, esta puede tener tres destinos. El primero, pues la LDL regresa a circulación, no pasa nada. El segundo escenario, se une al proteoglucano. Una vez unido al proteoglucano, esta ya no sale, ¿sí? Y tercer escenario, la LDL se agrega entre ellas, haciendo que, vean, no pueda salir. ¿Ok? ¿Cuál es el escenario preocupante? Este y este de aquí. ¿Ok? Y esto ocurre cuando la concentración de LDL es muy alta. Me estoy saltando algunas partes porque estas son cuestiones un poco más avanzadas, muy inmunológicas. ¿Ok? Entonces, dijimos que la LDL retenida puede tener dos destinos. Una, se oxida y se agrega, o dos, se agrega y después se oxida. De cualquier forma, vamos a tener a una LDL oxidada. Esta LDL oxidada monta la respuesta inmune innata que les comenté. Y aquí tenemos la primera fase de nuestra aterosclerosis, la fase 1, donde tenemos una lesión inicial. La lesión inicial consiste en tener partículas de LDL en la íntima arterial, retenidas y oxidadas. En eso consiste. ¿Ok? Bueno. Después, ¿qué ocurre? Ay, perdón. Después, esta LDL oxidada, agregada, como les comenté, monta una respuesta inmunológica, liberando citoquinas y quimiosinas. Ambas son las citoquinas son proinflamatorias en este caso, ¿sí? En su gran mayoría las citoquinas son proinflamatorias. Y las quimiosinas lo que van a hacer es reclutar macrófagos, ¿sí? En este caso, reclutan a la forma inmadura de los macrófagos. ¿Alguien sabe cómo se llama la forma inmadura de los macrófagos? Monocitos. Monocitos, muy bien, ¿sí? Reclutamos a los monocitos mediante esta proteína en específico, ¿sí? Bueno, entonces, además de eso, se empiezan a secretar proteínas de adhesión, la BCAM, ICAM y S-lectinas, ¿ok? ¿Qué ocurre posteriormente? Las citoquinas, la IL-8 y IL-6, lo que hacen es captar linfocitos, ¿sí? Estos linfocitos le dicen a los monocitos, mucha, tenemos un problema, vayan al sitio de respuesta inmunológica. Bueno, entonces los monocitos vienen y por la CMCP, ¿sí? Son unidos. Se unen y una vez unidos, las selectinas permiten el paso desde circulación hasta la íntima arterial. Una vez dentro de la íntima arterial, el monocito madura y se genera el macrófago. ¿Okay? El macrófago va a tener diferentes receptores. Va a tener receptores scavengers, CD36, LRP. De cualquier forma, cualquiera que sea el receptor, lo que va a recibir es LDL oxidado. ¿Ok? Y estos receptores van a funcionar como receptores de LDL. ¿En qué terminaba el receptor de LDL? En la interiorización de colesterol. Lo mismo el macrófago, ¿sí? Si bien estos no son receptores de LDL, pues van a captar a la LDL oxidada y van a interiorizar al colesterol. Y de aquí se genera la célula espumosa. La célula espumosa es un macrófago lleno de colesterol, ¿sí? Se genera esta célula espumosa.
Y con esto ya tenemos una lesión intermedia, tipo 3, en donde tenemos pequeños depósitos lipídicos extracelulares, y aquí, y tenemos las células espumosas formadas. Y con esto termina la fase inicial de la arteriosclerosis. E iniciamos a la lesión avanzada. La lesión avanzada inicia con una proliferación celular y termina con la ruptura y trombosis. Ruptura de la placa y trombosis. ¿Ok? Aquí vamos a ver que vamos a tener muchas células espumosas maduras, como son estas de acá, y vamos a tener nuevas células espumosas generándose. Recordemos, esto se está llevando a cabo todo el tiempo. Hay más colesterol, por lo tanto, hay más monocitos que entran, ¿sí? Más monocitos que entran a la íntima arterial y por lo tanto, más macrófagos se generan células espumosas. ¿Ok? En respuesta al estrés de estas células espumosas maduras, estas de acá, la célula normalmente, de forma natural, responde liberando calcio, ¿sí? La liberación de calcio del retículo endoplasmático es una señal de estrés en la célula. En este caso, el calcio liberado juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque genera una calcificación, ¿sí? De la placa, ¿sí? De la placa heterogénica. Y en este caso tenemos una placa estable, es decir, está calcificada, no pasa nada. El problema es cuando la concentración de calcio es tal que inicia a activar la vía de caspasas. A ver, ¿para qué sirven las caspasas? A ver, ¿para qué se servían las caspasas? Ayudan en el mantenimiento de la homeostasis. ¿Homeostasis de qué? ¿No generan apoptosis? Muy bien, ¿sí? Las caspasas activan la apoptosis, ¿sí? Generan un apoptosoma. Bueno, en este caso, cuando la concentración de calcio en este punto es alta, ¿sí? Es muy, muy alta, se activa la vía de caspasas, activando la apoptosis. ¿Qué generamos acá? Bueno, aquí ya tenemos una lesión proliferativa, en donde ya tenemos una ruptura de células y por lo tanto algo más avanzado. Si nosotros nos quedamos en la lesión calcificada, pues se habla de una lesión avanzada estable en la cual pues nunca va a llegar a desarrollar un evento cardiovascular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calcio calcifica la placa y no pasa nada. Pero cuando inicia el proceso apoptótico ya tenemos problemas. Se genera un núcleo apoptótico, ¿sí? En este caso, con la formación de un núcleo apoptótico, tenemos una placa aterogénica inestable, ¿sí? Esta de aquí, como estamos rompiendo células, todo el contenido celular está siendo liberado. Por lo tanto, metaloproteasas van a estar en la íntima arterial. Las metaloproteasas van a ir abriéndose camino en las células musculares, llevando a la angiogénesis, ¿sí? Es decir, esto de acá migra a partes más internas de la arteria, ¿sí? Además de eso, el verdadero problema ocurre aquí, cuando las metaloproteasas empiezan a degradar el epitelio. Cuando hay degradación de epitelio, recordemos aquí tenemos el flujo sanguíneo, ¿sí? De la arteria, llevando a un flujo turbulento. Ese flujo turbulento genera lesiones y recordemos, las lesiones inician o activan la cascada de coagulación, llevando ¿a qué? A la formación de fibrina, llevando también a la formación de un trombo, ¿sí? Todo esto unido da el escenario perfecto. ¿Para qué? Para que se genere una placa aterogénica, ¿sí? En este caso, tenemos una placa heterogénica fisurada, que es esto de acá está fisurada, y en respuesta a esta fisura se genera un trombo, ¿sí? Y aquí ya tenemos problemas, porque el trombo,
se hace cada vez más grande y cuando el trombo se desprende, vean, se desprendió, tenemos un bloqueo. Tenemos un bloqueo de la irrigación sanguínea y a esto es lo que le llamamos isquemia. ¿Ok? Y así es como se lleva a cabo el proceso de aterogénesis y el evento cardiovascular. ¿Queda claro? Guido, yo tengo dos preguntas. Ujú. Es que primero no entendí, digamos que todo lo de la protrombina, la formación del trombo, eso lo va a generar esta apoptosis. Exacto. Ah, ok. Mm, Es como un estado la de apo- estrés fisiológico, ¿no? en este caso, la apoptosis lo que va a hacer es liberar metaloproteasas. Las metaloproteasas, ¿qué van a hacer? Degradar el epitelio. Recordemos, ¿cómo se iniciaba la vía intrínseca de la coagulación? Por un daño al epitelio, un factor tisular. ¿Sí? Este de acá. Ese factor tisular, que pues es en respuesta al daño al epitelio, inicia la cascada de coagulación, que da como resultado la formación de fibrina y un trombo. ¿Sí? Sí, gracias. Y otra pregunta, todavía no entiendo por qué es que se da esta activación o sea, el por qué las caspasas entran para Ok, generar la apoptosis. ok, con gusto. Vean, les voy a enseñar esta imagen. No se las enseñé porque llevaba mucho de otras cosas inmunológicas por ahí. Pero vean, el calcio, ¿sí? El calcio cuando está en este punto, cuando está en el macrófago, ¿sí? Directamente, el calcio inicia a activar a las procaspasas, que son unas formas inactivas de las caspasas. Bueno, las procaspasas inactivas, ¿sí? Se van acumulando y activando poco a poco, ¿sí? Hasta generar un inflamosoma. El inflamosoma es un mediador importante en la caspasa tipo 1. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, vean la caspasa tipo 1, el inflamosoma básicamente se conoce como el mediador de la apoptosis, ¿sí? Este de acá empieza a degradar a la célula desde el interior, ¿sí? Empieza a activar la muerte celular. Empieza a degradar todos los componentes celulares de la célula, ¿ok? Además de eso, se da la liberación de IL-8, IL-18, perdón, y también de la IL-1 beta. Estas son citoquinas proinflamatorias. ¿Qué va a causar esto? Que se fomente más el estado proinflamatorio, ¿sí? Y a su vez se genere más condiciones para que el calcio entre y se genere un inflamosoma más estable, haciendo que se empiece a degradar a la célula de a pocos, ¿sí? Así es como funcionan las caspasas. Ah, perfecto. Ahora entiendo por qué entonces es una enfermedad inflamatoria. O sea, todo es a partir de Exacto. inflamación. Todo es una inflamación. Si es una inflamación crónica convencional, como la definición nos dice, ¿verdad? Es una inflamación crónica, donde Guido, la Gracias. respuesta inmune innata tiene mucho que ver, ¿sí? Guido, Sí, entonces gracias. solo esa IL-18 y esa IL-1 beta, cuando ya como son obviamente pues proinflamatorias, hace que se dé, o sea, un aumento de las células espumosas y las células espumosas van a hacer que se aumente el calcio y eso es lo que el calcio va a hacer de que se empiecen a activar Exacto, las es un caspasas. ciclo vicioso. Sí, Exacto, pues, es un ciclo es vicioso que se va dando. ¿Ok? Bueno, Una perfecto, Guido, gracias. pregunta. ajá. Perdón, es más bueno, es más como una duda si hay algún vínculo o algún tipo también de efecto que vaya a sumarse a esto en, por ejemplo, pacientes que tengan hiperreactividad. Por ejemplo, no sé si tiene sentido, pero se me ocurre, bueno, por ejemplo, como el asma, ¿no? Que hay hiperreactividad. ¿Esto afectaría o aumentaría, por ejemplo, este efecto considerando que es como inflamatorio? En este caso, vamos a ver que la inflamación del asma es a nivel alveolar, ¿sí? Entonces, pues, que yo sepa, poco se ha relacionado el asma al progreso de la aterosclerosis. No hay algo que lo relacione tal Ah, cual.
Ajá, es que mi pregunta es porque generalmente al tener asma hay como otras situaciones inflamatorias, ¿no? Como por ejemplo son recurrentes las alergias y otros tipos de hiperactividad en general. Entonces, pero no. En este caso, no conozco que una relación, pero así pensando a grandes rasgos, eh, la hiperreactividad del asma es mediada por neutrófilos, basófilos, eosinófilos, no por macrófagos. Ah, ok, ok, muchas gracias. Ujú, Sí. ok. Pero si encuentro algo les comento, sí, voy a buscar. Bueno, estamos. ¿Alguna otra duda sobre esto? Este mecanismo que vimos. Súper interesante. Bueno, entonces, ¿cómo tratamos la aterosclerosis? Bueno, hay medicamento, claro, hay formas de tratarla y para esto sirven las estatinas, ¿sí? Las estatinas son fármacos que su función va a ser inhibir a la HMG-CoA reductasa, ¿sí? A nuestra enzima reguladora. Vamos a ver acá. Vamos a tener, todos estos son estatinas comerciales, la atorvastatina, ¿alguien lo ha escuchado? Lipitor es la marca más comercial. Sí, Sí, ¿Sí? Bueno, es una marca muy famosa. Muchas personas consumen atorvastatina porque las personas tienen LDL elevado, ¿sí? O colesterol elevado. También tenemos la lovastatina, pramvastatina y simvastatina. ¿Sí? Esas son las marcas comerciales Socor, Mevacor y Pravasacol. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes estas moléculas, las estatinas? Si se dan cuenta, vámonos a ver a la atorvastatina, ¿sí? La más frecuente y la que todo el mundo conoce. La atorvastatina, pues vean, es una molécula de este tipo, pero el verdadero efecto de la molécula la podemos ver en este grupo que está acá. Este grupo, si se dan cuenta, es muy parecido a quién? Al mevalonato, ¿sí? ¿Qué pasa con el mevalonato? El mevalonato, cuando está en altas concentraciones, sirve como un regulador alostérico de la HMG-CoA reductasa. Se une a un sitio alostérico de la HMG-CoA reductasa, inhibiéndola. ¿Qué quiere decir esto? Que la atorvastatina sirve como un inhibidor no competitivo de la HMG-CoA reductasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se parece mucho al mevalonato. ¿Ok? ¿Qué pasa con la lovastatina, pramvastatina y simvastatina? Estos de acá, vean, este grupo se parece mucho al HMG-CoA, al beta-hidroximetilglutaril coenzima A. ¿Sí? Muy parecido. ¿Qué va a causar esto? Que el HMG, la lombastatina, ¿sí? Compita por la HMG-CoA, por el sitio activo de la HMG-CoA reductasa. ¿Qué quiere decir esto? Que estos de aquí son inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, ¿sí? Son mecanismos distintos, pero todos tienen en común algo. Todos buscan inhibir a la enzima, inhibir a la reductasa. ¿Queda claro eso? Guido, solo la atorvastatina entonces es un inhibidor no competitivo de la HMG-CoA reductasa. Exacto, sí, así es. Mientras Gracias. que estos de acá son inhibidores competitivos. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora que ya entendemos cómo funciona esto, vamos a ver esto de aquí. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan las estatinas? Bueno, las estatinas dijimos que inhiben a la HMG-CoA reductasa. Esa va a ser su función. Como hay inhibición de la HMG-CoA reductasa, se recuerdan que cuando hay poca actividad de la HMG-CoA reductasa, ¿qué pasa con el receptor de LDL? ¿Aumenta o disminuye?
hemos visto. ¿Aumentaba o no? Exacto. Regresemos a esta imagen. ¿Qué pasaba? Cuando la concentración de HMG-CoA reductasa era baja, fomentamos la liberación de receptores de LDL, ¿sí? Lo cual está bastante bien. ¿Por qué? Porque esto fomenta o básicamente forzamos que se generen receptores de LDL, haciendo que se capte LDL en circulación, evitando que este LDL se oxide, se retenga en paredes arteriales. Este LDL se interioriza y el colesterol, vean, se va a estar acumulando. El colesterol, a su vez, sirve como un inhibidor alostérico de la HMG-CoA reductasa. De esta forma, favorecemos aún más la inhibición de la enzima. ¿Ok? Este colesterol, ¿a dónde se va? Se va a hacer hormonas esteroideas, ¿sí? Hormonas sexuales, se va a hacer sales biliares. ¿Ok? Bueno. ¿Queda claro cómo funcionan las estatinas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, Tal entonces vez. en sí aumenta la concentración de la HGM por reductasa, entonces. No. Es que Las aquí como estatinas, la flechita salía como de aumento, entonces por eso. bueno, aquí van a aumento por otras cuestiones genéticas que están acá, así que no las vamos a mencionar, ¿sí? Aquí les Ah, ok. hablan sobre un steroid receptor binding, que pues ese está muy ligado, es un factor de transcripción, ¿sí? No, no vamos a entrar en detalle de eso, por eso no lo mencioné, porque no quería que vieran las flechitas, justamente, Ah, ok. Gracias. Sí, que ahí me hizo un ¿sí? poquito de bolas, entonces. Sí, yo sé, esta imagen no ayuda mucho, pero bueno, en general, con la inhibición de la HGM-CoA reductasa, forzamos a la liberación de, forzamos a la liberación de receptores de LDL, reducimos el LDL circulante y este colesterol interiorizado a su vez causa una inhibición del HMG-CoA reductasa, haciendo que se vuelva a dar esto mismo, ¿sí? Por eso es que las estatinas tienen una excelente función eh, para la hipercolesterolemia, ¿sí? Perfecto, y sí, gracias, Diego. ¿Ok? Y Bueno, una pregunta, ¿aumentaría también la ¿sí? concentración de acetil-CoA, no? ¿O no? En este caso, la concentración de acetil-CoA no, porque el colesterol, este de acá va a tener múltiples destinos. En este caso, el acetil-CoA no va a estar siendo utilizado para síntesis de colesterol, porque la enzima que capta o que sintetiza colesterol va a estar bloqueada. Eh, Bueno, recordemos, si hay acetil-CoA, bueno, eso no lo hemos visto aún, perdón, pero cuando hay mucho acetil-CoA, el destino de este acetil-CoA, cuando no es generar energía, ¿sí? Es hacer cuerpos cetónicos y llevando a la cetogénesis, pero esa es una muy buena pregunta. entonces, en este caso, se aumentaría, ¿no?, el colesterol porque se está captando el LDL que se transforma en colesterol y los cuerpos cetónicos porque se está impidiendo el paso de acetil-CoA a colesterol dentro. Así sería. Exacto. Al final de cuentas, este acetil-CoA, pues va a estar siendo generado en grandes concentraciones en todos los tejidos, ¿verdad? Haciendo que pues tenga múltiples destinos, ya sea entrar al ciclo de Krebs, generar energía, ya sea condensarse para hacer ácidos grasos o ya sea hacer cuerpos cetónicos, dependiendo del estado metabólico de la célula, ¿sí? Ok, gracias. Ok, eso tal vez ahorita va a quedar un poquito en el aire, pero lo vamos a ver más adelante. Sí, la próxima semana nosotros vamos a hablar sobre cómo utilizamos ácidos grasos y cómo podemos utilizar estos cuerpos cetónicos para generar, para, pues, generar energía. ¿Ok? Ok, buena pregunta. ¿Estamos con esto? ¿Alguna otra duda? ¿No?
Entonces, pues, bueno, entonces, pues ahora les muestro esta imagen de acá, está bastante buena, donde nos dice qué factores de riesgo son para enfermedades cardiovasculares. Tener más de 65 años, ser heterocigoto para hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Tener historial de alguna cirugía arterial coronaria, tener diabetes, hipertensión, tener alguna enfermedad renal crónica, fumar, tener con el LDL aumentado, ¿sí? Y obviamente algún problema cardiovascular. Esto pues son factores de riesgo importantes cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Bueno, entonces, con esto terminamos esta dinámica de lipoproteína, ¿sí? Y pues damos inicio a la utilización de lípidos, de ácidos grasos para generar energía, ¿ok? Solo necesito tomar agua, denme un momentito, ¿sí? Porque ya me arde la garganta, lo siento. Denme 30 segundos. Listo. Bueno, ahora sí. Ok, entonces con esto terminamos una parte muy importante de la parte de lípidos y ahora quiero que nos sentemos en esto de acá. Vean, cuando hablábamos de la dinámica de lipoproteínas mencionábamos, sí, pues íbamos a tener lipoproteínas lipasas que iban a liberar ácidos grasos en tejido adiposo y músculo, ¿sí? Ácidos grasos en tejido adiposo y músculo. Ahora, de ahora en adelante, vamos a ver cómo o cuáles son las condiciones que llevan a que nosotros utilicemos estos ácidos grasos de tejido adiposo y músculo, ¿sí? Va a ser muy importante. Pues ahorita tal vez regresamos a algo a la dinámica de que hemos estado viendo. Generación de energía, ¿ok? Factores hormonales, ¿ok? Bueno, entonces, como ustedes saben, como ustedes aprendieron en Bioquímica 1, los ácidos grasos son fuente energética, ¿sí? Los ácidos grasos se van a almacenar en forma de triglicéridos. ¿En dónde? En adipocito, en tejido adiposo. Entonces, bajo ciertas condiciones, nosotros podemos liberar estos ácidos grasos y llevarlos a un tejido que lo utilice. Miocito, por ejemplo, músculo esquelético. ¿Okay? Bueno, entonces les pregunto, ¿bajo qué condiciones ustedes creen que vamos a utilizar a los ácidos grasos? ¿Hiperglicemia o hipoglicemia? Tal vez en hipoglicemia. Hipoglicemia. En hipoglicemia, ¿verdad? Justamente en hipoglicemia. Al final de cuentas, cuando hay baja concentración de glucosa, ¿qué nos queda? Nos quedan ácidos grasos, ¿ok? Por lo tanto, si es hipoglicemia, todo es mediado por glucagón. El glucagón, recordemos, es recibido por una proteína G acoplada, activa la adelinato ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, ¿sí? Llevando a la activación de la PKA, recordemos, la proteína quinasa. Entonces, estamos en hipoglicemia. Integremos lo que hemos visto anteriormente. El páncreas empieza a liberar glucagón, ¿sí? El glucagón es captado por el hígado, ¿sí? Empezamos a degradar glucógeno. Recordemos el glucagón
activa el pKa, la pKa fosforila glucógeno fosforilasa y el glucógeno se empieza a degradar. ¿Para qué? Para mantener los niveles de glucosa en sangre. Primero. Segundo, la pKa fosforila a la enzima disfuncional, ¿sí? La enzima disfuncional fosforilada activa la función, activa gluconeogénesis, fructosa bifosfatasa 1, ¿sí? Se activa gluconeogénesis. Tercero, vemos que la proteína quinasa A fosforila a la lipasa sensible hormona en adipocito. Una vez, va a fosforilar dos cosas. Primero a la lipasa sensible hormona activándola y segundo va a fosforilar a la perilipina. La perilipina fosforilada se une a la lipasa sensible hormona. Al fosforilar a la perilipina, estas proteínas de acá, esos son factores de activación, la CG158, al estar libre, al ya no estar unida a la perilipina, activa a esta enzima de acá, la ATGL. ATGL significa lipasa de triglicéridos adiposos. Adipose triglycerides lipase. Es una lipasa de triglicéridos adiposos. Empezamos la hidrólisis de los triglicéridos, ¿sí? De un triglicérido pasamos a un diglicérido, ácido graso, y la lipasa sensible hormona degrada el diglicérido a un monoglicérido, ¿sí? Por último tenemos la monoglicérido lipasa que tenemos liberando a un ácido graso, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 ácidos grasos y glicerol. ¿El glicerol a dónde se va? ¿Alguien sabe? A ver, ¿para qué sirve el glicerol? El glicerol es un precursor para la gluconeogénesis o puede degradar. Exacto. Justamente, ¿sí? Es un precursor de gluconeogénesis. Recordemos que el glicerol se integra a gluconeogénesis en forma de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Bueno, solo recordatorio de lo que hemos visto. Entonces, ya tenemos ácidos grasos listos para ser llevados al tejido de utilización, ¿sí? Para eso necesitamos una proteína de transporte. La proteína que transporta ácidos grasos únicamente en circulación es la albúmina sérica. Se carga con un ácido graso y como va en circulación, pues lo va a ir dejando en los miocitos. ¿Ok? Una vez el ácido graso dentro del miocito, ¿sí? Se puede utilizar ¿para qué? Generar energía, ATP, ¿sí? Beta oxidación, ciclo del ácido cítrico, respiración, cadena respiratoria. Estos dos últimos los conocemos bastante bien. ¿Cuál es nuevo para nosotros? Este de aquí, la beta oxidación. Este es nuevo, ¿sí? La beta oxidación es la oxidación de ácidos grasos, básicamente. ¿Ok? Bueno, entonces, en este punto estamos ubicados en el miocito. El ácido graso ya llegó al miocito, ¿sí? Listo para ser utilizado. El problema es que para poder utilizar ácidos grasos como fuente energética necesitamos 3 fases. La fase 1 es la activación del ácido graso. ¿Cómo se activa? Agregando una coenzima A, ¿sí? La fase 2 es el transporte a mitocondria. La oxidación de ácidos grasos se lleva a cabo únicamente en mitocondria, ¿sí? Entonces necesitamos un mecanismo que nos permita pasar el ácido graso desde citoplasma hasta mitocondria. Y por último, obviamente, la oxidación del ácido graso, que es la beta oxidación. ¿Ok? Bueno, la enzima reguladora de la degradación de ácidos grasos es esta de acá, acilgraso-CoA sintetasa, que esta enzima está involucrada en la fase 1, en la activación del ácido graso. ¿Ok? Entonces, fase 1,
activación del ácido graso. Veamos esta imagen mejor, ¿sí? La ácido graso CoA sintetasa dice que lo que hace es agarrar el ácido graso y unirlo a una adenosina y un fosfato, ¿sí? Generando el acilgraso adeninato, ¿sí? El acilgraso adenilato, ¿sí? Es básicamente un AMP unido. ¿Qué nos quedan? Dos fosfatos. Este pirofosfato es degradado, ¿sí? Mediante una pirofosfatasa. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En un segundo paso, la acilgraso CoA sintetasa une coenzima A al carbonilo y recordemos, la coenzima A es una molécula muy, muy grande en comparación a esto de aquí. Por lo tanto, la coenzima A desplaza al AMP. ¿Qué causa? Liberación de AMP y unión de la coenzima A al acilgraso. ¿Qué generamos? Acilgraso coenzima A. Recordemos, este R son 15, 17, 18 carbonos más. ¿Sí? Es un ácido graso coenzima A. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Cómo funciona la enzima? Yo. ¿Sí? Entonces, esto es el citosol. Esto ocurre en citoplasma, muy bien, ¿sí? Este proceso, esta enzima está ubicada en citoplasma. Posteriormente, el acilgraso CoA tiene que viajar a mitocondria. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, y aquí ya viene la segunda fase. La segunda fase es el transporte a mitocondria. Para poder transportar a mitocondria, necesitamos de la carnitina. La carnitina es una molécula aminada, ¿sí? Tiene una amina. Y lo interesante de la carnitina es que va a tener este grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo permite que pueda interactuar con el acilgraso. ¿Qué causa? Pues tenemos la enzima carnitina palmatoil transferasa, ¿sí? Ojo, la carnitina palmatoil transferasa es una enzima muy, muy específica. ¿Por qué? Porque nos dice que únicamente funciona para el ácido palmítico, que es un ácido graso en específico. Vamos a ver que realmente como se le llama a esta enzima es carnitina acil, porque este puede ser cualquier grupo de carbonos, acil transferasa, ¿sí? Que es la CAT1, ¿sí? Bueno, entonces, la carnitina acopla el grupo acil graso, y generamos acil graso carnitina, ¿sí? Liberando a la coenzima A. ¿Ok? Vean cómo funciona. Tenemos acil graso, coenzima A, carnitina. En un primer paso, la CAT1 transfiere la carnitina al acil graso, liberando coenzima A, generando acil graso carnitina. Esto de acá. Lo interesante es que en la membrana interna de la mitocondria tenemos transportadores de carnitina. Así que la carnitina puede ir y venir como ella quiera. La carnitina pasa de citoplasma a mitocondria. Dentro de mitocondria tenemos a la CAT2, la carnitina aciltransferasa 2, que va a tener el efecto contrario. ¿Qué hace? Une coenzima A al grupo acilgraso y libera carnitina, teniendo en este punto a la acilgraso coenzima A dentro de mitocondria. Esto ya permite que este pueda ser oxidado. ¿Qué pasa con la carnitina? La carnitina va de regreso al citoplasma, ¿sí? ¿Queda claro cómo funciona este mecanismo de lanzadera de carnitina? Guido, ¿a qué unía la coenzima A? En este punto, en el 3. Ajá. En este caso, la CAT2 lo que hace es
liberar carnitina y la coenzima A se une al acil graso. Ah, ya, gracias. ¿Ok? Bueno, vean, aquí es otra imagen. CAT1, CAT2, ¿sí? Entonces, vuelvo a explicar. Acil graso coenzima A en citoplasma, producto del acil graso sintetasa, ¿sí? La CAT1 lo que hace es transferir la carnitina al acil graso, generando acil graso carnitina y liberando coenzima A. El acil graso carnitina pasa por transportadores a la mitocondria y en la mitocondria tenemos a la CAT2, que lo que hace es liberar carnitina y acoplar coenzima A al acil graso, generando acil graso coenzima A de nuevo, en esta vez en mitocondria. ¿Ok? Liberamos carnitina y la carnitina regresa al citoplasma. ¿Ok? Así es como funciona este mecanismo de carnitina. Ok, en este punto ya tenemos al acil graso coenzima A en mitocondria. Aquí inicia la beta oxidación. La beta oxidación está constituida de 4 pasos importantes, ¿sí? Vamos a tener el primer paso, que vean si se dan cuenta de lo que les decía. Aquí tenemos una cadena de carbonos grande, ¿sí? Esto de acá, de N números. Bueno, entonces, ¿por qué se llama beta oxidación? Pues simple, porque la oxidación ocurre en el carbono beta, ¿sí? Carbono alfa, carbono beta, carbonilo, alfa y beta. Eso es química, ¿sí? Entonces, vamos a tener a la primera enzima, que es la acil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Deshidrogenar al acil graso en el carbono beta. ¿Qué generamos? Un ácido graso trans. Vean, trans-enoil coenzima A. Estos electrones que fueron reducidos son acoplados al FAD+, generando FADH. El FADH pasa por un mecanismo que va a ir directamente ¿a dónde? A la ubiquinona. Vean, la ubiquinona se reduce, genera ubiquinol, y la ubiquinona deja sus electrones en la cadena transportadora de electrones, específicamente en el citocromo 3, recordemos, ¿sí? Y esto, pues, eventualmente va a llegar a la síntesis de ATP y consumo de oxígeno. ¿Okay? Bueno, entonces, generamos trans-enoil-CoA, ¿sí? Y después tenemos a la enzima enoil-CoA hidratasa. ¿Qué hace esta? Hidrata a este doble enlace, generando este grupo hidroxilo, al 3-hidroxiacil coenzima A. Paso número 3. La enzima hidroxiacil-CoA deshidrogenasa va a deshidrogenar a este alcohol, lo va a oxidar, ¿sí? Si lo oxida, pasamos de un alcohol a una cetona. Vean, cetona, cetona, ¿sí? Ya tenemos al beta-cetoacil coenzima A. Esta parte es idéntica a esta parte de aquí. ¿Qué corresponde? Pues corresponde la agregación de una coenzima A. La coenzima A, mediante una cetoacil-coatiolasa, agrega coenzima A, ¿a quién? Al carbono beta. Se agrega la coenzima A al carbono beta y toda esta parte, vean, es liberada. 1, 2 carbonos, acetil coenzima A. Aquí tenemos al acetil coenzima A, producto de la beta oxidación. ¿Qué nos queda? Nos queda el acil graso coenzima A. Sin embargo, este es 2 carbonos más corto. ¿Qué viene a hacer esto? Vean, viene de regreso aquí y vuelve a hacer 1, 2, 3 y 4. Regreso, 1, 2, 3 y 4. Hasta que al final nos queda acetil coenzima A. ¿Ok? Así es como se da la oxidación de ácidos grasos saturados. ¿Ok? Lo interesante es que esta enzima, la acil-CoA deshidrogenasa, es específica para cadenas de carbonos muy largas, very long chains, ¿sí? Y tenemos para medium chain y para small chain, ¿sí?
Y todo va a depender del tamaño de carbonos que tenga el ácido graso. ¿Ok? ¿Queda claro cómo funciona la beta oxidación? Guido, ¿Sí? entonces va a ser eso deshidrogenación, luego una hidratación, luego otra vez deshidratación y luego ya se libera el acetil-CoA. Después una transferencia de acetilcoenzima A, ¿sí? Ah, ok. Ese proceso se va a repetir todo el tiempo, ¿sí? Por eso es que la beta oxidación se conoce como una ruta metabólica cíclica. ¿Por qué? Porque, vean, reducimos el tamaño y vuelve a pasar por las mismas reacciones, ¿sí? Las mismas reacciones, ¿sí? No, pero no es, perdón, no es cíclica, tiene otro nombre, no es cíclica, es en espiral, ¿sí? Porque cada vez se está reduciendo el número de carbonos. Y ¿Sí? esta beta oxidación ya pasa en la mitocondria, ¿verdad? Esto ocurre puramente en mitocondria. Sí, aquí estamos ubicados en mitocondria. Vean, esto es lo que les decía. Tenemos la acil-CoA deshidrogenasa, que esta va a acoplar los electrones que son reducidos del acil graso CoA al enoil CoA. Los electrones van a estar pasando por este complejo enzimático hasta dejar los electrones a la ubiquinona. ¿Sí? Va a la cadena transportadora de electrones directamente. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Y ese acetilcoáguido es el que ya se va a utilizar para generar la energía, ¿verdad? Exacto. Este acetil-CoA entra directamente al ciclo del ácido cítrico. Perfecto. O sea que ¿Ok? ese es como quien dice, pongámoslo, tal vez, no sé, ¿verdad? Como ejemplo de otro complejo piruvato deshidrogenasa, pero en esto es aplicado pues, ácidos grasos y el otro es a carbohidratos para formar acetil-CoA. Eso fue algo que me comentaron justamente en una sección. No podemos compararlo, porque el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿qué es lo que hacía? Es decir, lo que hacía era una carboxilación. Aquí no estamos carboxilando, ¿sí? Aquí estamos quitando dos carbonos. Sí, pues perfecto. Gracias, Guido. ¿Sí? Ok. Sí, eso es. No es lo mismo, ¿ok? Bueno, estamos con esto. Creo que aquí lo podemos dejar el día de hoy. Creo que ya fue suficiente información de muchas cosas. La próxima semana entramos de lleno con esto y otras cosas más relacionadas con la degradación y posterior síntesis de ácidos grasos. Así que, por favor, quiero que lean todo lo que se pueda para la próxima semana, ¿sí? Les va a servir para estudiar y así también nos ayuda a avanzar un poco más rápido en nuestros temas, ¿sí? Por favor. Nos vemos el día martes. Si no hay otra duda, pues lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Guido. Gracias, Guido. Gracias, Guido. Gracias. Gracias, Guido. Gracias, Guido.